Entonces vamos a iniciar con la tercera sección, que es de normas y métricas en RN. Primero vamos a empezar con la definición de una norma sobre RN. Entonces, la norma es realmente una función que va del espacio, o sea, de Rn y se va a R. Va de Rn a R, ¿no? Es decir, que en este caso toma un punto o un elemento de Rn y le asigna un valor de R. ¿Sí? A ese tipo de, bueno, es una función, ¿verdad? Una función. Entonces, para que una función que vaya de Rn a R sea una norma, debe satisfacer 4 propiedades. La primera propiedad es que si tomamos un punto en Rn, la norma del punto es no negativa. Y esto se debe cumplir para cualquier punto. Este punto que estamos tomando aquí es arbitrario. Segunda propiedad es que la norma de un escalar, del producto de un escalar por un elemento de Rn o por un vector, es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector o del elemento de Rn en este caso. Entonces, estamos diciendo que el escalar está en R, ¿vale? Es un escalar. Por otro lado, debe cumplir también que una norma, si una norma de un elemento es igual a 0, esto ocurre si solo si el elemento es el vector 0 o el elemento 0 de Rn. Y la última propiedad es que debe satisfacer, o la última condición, es la famosa desigualdad triangular. La norma de la suma de dos elementos de Rn es menor o igual que la norma, la suma de las normas, ¿no? La norma de X y la norma de Y. Y otra vez, estos dos casos, pues es para cualquier par de elementos arbitrarios de Rn. Bien, por otro lado, una consecuencia de la propiedad 2 es que si nosotros tenemos la norma del inverso aditivo de un vector o un elemento de Rn, este debe ser igual a la norma del vector dado. O sea, la norma de un vector y la norma de su inverso siempre son iguales, ¿no? Bien, pues estoy aplicando la propiedad número 2, ¿verdad? La norma de menos x se puede ver como la norma de menos 1 por x, que esto es el valor en menos 1, valor absoluto de menos 1, por la norma de x, pero sabemos que el valor absoluto de menos 1 pues es 1 por la norma de x, pues nos queda la norma de x. Muy bien. Otra propiedad, no, creo que sería esta, sí, otra propiedad que podemos o sale de la propiedad número 4 es que el valor absoluto de la diferencia de las normas es menor o igual que la norma de la diferencia de los vectores. Bien, entonces vamos a tratar de, o vamos a mostrar cómo se
se hace llegar a este resultado. Vamos a iniciar con escribiendo de la siguiente manera la norma de x. La norma de x pues es igual a la norma de x menos y más la norma, perdón, más y en este caso, y aplicamos la desigualdad triangular. Entonces, en este caso nos queda que esto es menor o igual que la norma de x menos y más la norma de y. Bueno, y por otro lado, pues hacemos lo mismo para con y, ¿no? Esta es la norma de y menos x más x. Aplicamos la desigualdad triangular. Nos queda que es la norma de y menos x más la norma de x. Muy bien. Entonces aquí aplicaríamos otra propiedad. Bueno, además que podemos mostrar también que la norma de x menos y, en este caso, es lo mismo que la norma de y menos x. Podríamos factorizar aquí al menos 1. Nos quedaría menos 1 por la norma de, perdón, menos 1 por x menos y. Pero sabemos que la norma de menos x menos y, pues es la norma de, perdón, la norma de, sí, la norma de menos x menos y es igual a la norma de x menos y. Entonces estos dos son iguales, ¿no? Bien, pues ahora pues tendríamos que restar estas ambas desigualdades, ¿verdad? Las restamos. La norma de x menos la norma de y, pues es menor o igual que la norma de x menos y a la norma de y menos la norma de x menos y menos la norma de x. Como les decía, entonces como ya había explicado, estos dos son iguales, por lo tanto, se van a cancelar. Me queda que la norma de x menos la norma de y pues es menor o igual que ¿quién? La norma de y menos la norma de x en este caso, ¿no? Muy bien. Uy, 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 a ver si era lo que queríamos demostrar. No estaríamos haciendo esto. Creo que no queríamos demostrar esto. Queríamos demostrar otra desigualdad. Voy a checar qué desigualdad queríamos demostrar. Bueno, esto sí es válido, pero creo que no lo estaríamos ocupando. Lo estaríamos ocupando de otra manera. A ver. Sí, lo estaríamos ocupando de otra manera. Vamos a corregir, tendremos que corregir. Entonces, sí, vamos a ocuparlo de otra manera. Esto sí es válido, pero no nos conviene utilizarlo así. Vamos a tener que volver a empezar. Bueno, aquí tendríamos que ocupar que la norma de x menos la norma de y, o sea, pasando la norma de y del lado izquierdo, pues es menor o igual que la norma de x menos y. Esto ya se parece a lo que queremos demostrar. Por otro lado, pues va a quedar que en el caso de y, la norma de y pues es la norma de y menos x, pues más x, que es menor o igual que la norma de x de y menos x más la norma de x.
Bien, pues ya nos quedará entonces que la norma de y menos la norma de x, pues es menor o igual que la norma de y menos x, que esto ya les había comentado, que es la norma de x menos y. Bien, entonces esto ya nos estaría mostrando que se satisface tanto para la parte negativa, es decir, esta parte sería menos la norma de x menos la norma de y. Esto es menor o igual que la norma de x menos y. Estas ambas desigualdades es equivalente a escribir que el valor absoluto de la norma de x menos la norma de y, pues es menor o igual que la norma de x menos y. Bueno, pues quedaría demostrada esta propiedad. Bien, entonces son 4 propiedades básicas, bueno, no básicas, sino las 4 condiciones para mostrar que, que una función que vaya de condominio de Rn a contradominio R sea una norma, ¿no? Tiene que satisfacer 4 condiciones. Y bueno, si satisface estas 4 condiciones, satisface también las observaciones que acabamos de hacer. Bueno, entonces nos vamos a la parte de los ejemplos. Algunos ejemplos de normas en Rn. Bueno, una de las normas en Rn ya habíamos escrito una norma, la norma usual, ¿verdad? La norma usual en Rn, ya la hemos visto. Otra norma es la norma 1. La norma 1 es otro tipo de norma que se define en Rn. Bueno, pues es una va a ir de Rn a R. Y bueno, pues la norma 1 está definida, ¿verdad? Entonces, de la siguiente manera. Si tomamos un punto arbitrario en Rn, vamos a definir la norma 1. A definir la norma 1 de la siguiente manera. La norma 1 de x es igual a la suma de las coordenadas del vector o bien de las entradas del elemento de Rn, del valor absoluto, perdón, del valor absoluto. Entonces esto va desde sumatorias de i igual a 1 hasta n del valor absoluto de las coordenadas o de las entradas de vector o elemento de Rn. Bien. Pues bueno, pues habría que, hay que demostrar que satisface las cuatro condiciones para que sea una norma, ¿no? La primera condición parece ser muy fácil, ¿verdad? Porque la primera condición pues es que la norma sea no negativa, pero esto de la no negatividad podemos decir que se hereda, ¿verdad? Se hereda por cómo son los números por R, ¿no? Por R, ¿no? Las propiedades de R. Sabemos que el valor absoluto de todo número real es no negativo también. Y entonces tenemos suma de números no negativos. Y esto, pues al sumarlos, pues nos va a dar como resultado algo no negativo. Y esto, pues ya es justamente la norma 1 de esta expresión, que ya sabemos que es no negativo. Entonces, para cualquier x sí podemos poner con mayor claridad que para
o bien podemos escribir, ¿verdad?, que el valor absoluto de xy pues es mayor o igual que 0 para toda i desde 1 hasta n. Vamos a escribir esto así, 1 hasta n. Y bueno, pues la suma también va a ser no negativa y es justamente la norma 1. Bien, la segunda propiedad es que la norma de un escalar por un elemento de Rn debe ser igual al valor absoluto de escalar por el elemento de Rn. Vamos a demostrarlo. Entonces, en este caso, la propiedad 2 es que la norma 1 de alfa por x, esto es igual, bueno, pues aplicaríamos la definición a alfa por x1 más alfa por xn. Ahora, de las propiedades del valor absoluto en R, sabemos que x1 y alfa pues son reales, entonces esto es igual al producto de valor absoluto entre ambos, más en este caso también producto de valor absoluto de alfa con xn. Factorizamos a alfa, al valor absoluto de alfa, perdón, y esto nos queda la suma de los valores absolutos de las entradas, ¿no?, del vector o de las coordenadas. Y bueno, pues al factorizar, pues nos está quedando que es el valor absoluto de alfa por esta sumatoria, que justamente es la norma 1 de x. Muy bien, esa es la propiedad, la condición 2. La condición 3, pues también se ve de manera rápida. Supongamos que pues la norma 1 de x pues es igual a 0. Y esto ocurre si solo si, bajo la definición de norma 1, esto pues tenemos que va de i igual a 1 hasta n. Bueno, es una sumatoria de los valores absolutos de las entradas, pues esto también es igual a 0. Pues como sabemos que los valores absolutos de las entradas son no negativos, entonces pues esto no va a quedar de otra. O sea que esto no es nada negativo, no hay condiciones para que salga uno negativo y uno positivo y se pueda anular, sino todos son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, si la suma me da 0, pues podemos concluir que el valor absoluto, o podemos concluir, sí, el valor absoluto de xy pues es igual a 0 para todo i desde 1 hasta n. Bueno, pero si el valor absoluto de un real es igual a 0, esto ocurre si solo si, si y solo si, pues xy es igual a 0 para todo i igual a 1 hasta n. Bien, pero esto que nos está diciendo, pues prácticamente que todas las coordenadas del vector o todas las entradas del elemento de Rn pues son 0. Y esto pues únicamente tenemos un elemento neutro que es, escribimos como x igual a 0. Bueno, pues con esto terminaríamos la norma 1 y nos iríamos a definir a otra norma, que también es importante, es la norma infinita. La norma infinita. La norma infinita ya está dado en términos de el supremo.
Bien, entonces la norma de infinito, norma de infinito de x, cualquier número real, sea x n r n, arbitrario, podemos agregar ahí. Entonces definimos la norma infinito de x como el supremo de los valores absolutos de las entradas. Está. Entonces en este caso pues va a ser es un número real, ¿no? Y no negativo, lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Ahora bien, entonces como vamos a ver para demostrar el caso, la condición 1, pues primero notemos, ¿verdad? Lo escribimos, tomamos m, para no arrastrar al supremo como tal, tomamos m que sea igual al supremo de toda esta expresión. Entonces, como m es supremo, pues nosotros sabemos que es la mínima cuota superior de un conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Pues por un lado tenemos, ¿verdad?, que 0 es menor o igual que el valor absoluto de xy, y pues como m es supremo, pues va a ser menor o igual que m. Si solo si, bueno, perdón, esto es para todo, y igual a 1, pues hasta m. Utilizando la propiedad de transitividad, pues tendríamos que 0 pues es menor o igual que m. Es decir, que básicamente la norma de infinito de x pues es mayor o igual que 0. Es lo que nos dice la norma infinita. Bueno, perdón, la condición que cumple la norma infinito, ¿verdad? Que es la condición número 2. Probaremos ahora la condición número 3. La condición número 3 es que tenemos que la norma infinito de x, perdón, de alfa por x, donde alfa es una escalar, entonces esto es igual, ¿ok? Ahora absoluto de alfa por la norma de x, una norma infinito de x. Muy bien. En este caso, pues habrá que demostrar dos cosas, ¿verdad? Pues en primera, se debe demostrar de cierta manera. Recordamos que ya definimos a la norma de infinito de x hace rato, o definimos, perdón, al supremo del conjunto como m, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que demostrar bueno, hace rato pusimos como la norma infinito, ¿verdad? Escribimos como la norma, perdón, como el supremo a m, aquí está, de este conjunto, para no estar tomando varios. Entonces, o la misma, ¿no? La misma letra, en este caso, para el conjunto. Entonces, el conjunto es m, lo decimos así. Entonces, lo que queremos demostrar en el fondo, y lo que queremos ver también, entonces, es que en este caso, el supremo, voy a anotar aquí, el supremo del siguiente conjunto, de alfa por x1, de alfa por xn, que este supremo, que lo voy a llamar n, a este supremo le voy a llamar n. Entonces, ¿qué queremos demostrar? En términos de m y n. Hay que recordar que m es el supremo del valor absoluto de las entradas del vector x, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso tenemos, ya en términos de estas variables,
de estas literales, ¿no? N, pues debe ser igual, o sea, este supremo debe ser igual al valor absoluto de alfa por M. Es lo que queremos demostrar. Muy bien. Bueno, sobre todo aquí, el gran detalle o la gran duda, ¿verdad? Es que el supremo, esto es un paréntesis, el supremo de un escalar multiplicado por un conjunto, ¿verdad? El supremo de un escalar multiplicado por un conjunto es igual a el conjunto por el supremo, perdón, el escalar multiplicado por el supremo del conjunto, ¿no? También justamente queremos como demostrar, ¿no? Pero, oye, Dime. en esa última igualdad, alfa tiene que ser positivo, ¿verdad? No negativo. Sí, 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 ¿Sí? ajá. Sí, Si debe no, ser un negativo, ajá. Para alfa mayor o igual que cero, ¿no? Bueno, si ya queremos como, en el caso general, ¿no? Ajá, en el caso ajá. general, sí alfa debe ser mayor o igual que cero. O sea, esto se cumpliría para cualquier conjunto de R, ¿no? De Rn. Cualquier conjunto A A de Rn. de R, Cualquier ¿no? es, de R, perdón, sí, Y de R. de R. Ajá. Y cualquier escalar, ¿no? Bueno, cualquier, ¿no? Bueno, porque aquí el detalle es que el texto ya no menciona ya no hace esta aclaración, ¿no? Ajá, El texto se va directo a que ya lo da por hecho, ¿no? sí. Que el supremo de un escalar no negativo multiplicado por un conjunto, pues es igual al escalar multiplicado por el supremo del conjunto, ¿no? Ok, ajá. Bueno, y voy a dar el bosquejo de la demostración, porque en esta parte sí no está tan claro, ¿no? Bueno, sí está claro si ya se tiene conocimiento sobre el supremo, ¿no? O sea, Sí, sobre la teoría del supremo, ¿no? Entonces, sí. en este caso, el bosquejo de la demostración yo lo hice de la siguiente manera. Entonces, consideré que M pues era el supremo, ¿no? De este conjunto. Perdón, N es el supremo del conjunto, bueno, haciendo aclaración antes de... N es el supremo de este conjunto, este que está aquí, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, que N es el supremo de ese conjunto, tendríamos pues lo siguiente. Entonces, si N es el supremo, entonces ¿qué quedaría? Que cualquier elemento de... bien, por otro lado, ¿no? Por otro lado, otra pieza importante es que tenemos también que, por las propiedades del valor absoluto, alfa multiplicado por perdón, la multiplicación, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Que estos dos conjuntos son iguales. O sea, que el conjunto, el supremo de este conjunto de alfa de xy, perdón, de alfa de x1, y así sucesivamente hasta alfa de xn, pues es lo mismo que ¿quién? Que el supremo, ¿quién? De alfa por xy, perdón, x1, así está alfa, valor absoluto de alfa por xn. O sea, estos son iguales. Bien, entonces, como n es el supremo de este conjunto, o sea, de ambos, de esos dos conjuntos, entonces
n pues va a ser mayor o igual que cualquier elemento de este conjunto. Yo lo pongo así. Para toda i, desde 1 hasta n. ¿No? Bien, y tenemos también que el valor absoluto de alfa pues es mayor o igual que 0. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el valor absoluto de xy pues es menor o igual que ¿quién? Que el producto del valor absoluto de alfa por xy, y esto pues es menor o igual que n, ¿no? Esta parte la estamos tomando de aquí arriba. Y bueno, pues esta siempre se sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque alfa, pues el valor absoluto de alfa pues es no negativo, entonces esto se satisface. Utilizamos transitividad, entonces utilizando transitividad quedaríamos que el valor absoluto de xy es menor o igual que n para toda i desde 1 hasta n. Bien, ¿qué estaríamos viendo aquí? Pues que prácticamente n sería una cota, ¿no? Sería una cota superior, ¿sí? Pero, por otro lado, n sería una cota superior, ¿no? Ah. Por otro lado, también tenemos que m es el supremo del conjunto. Lo voy a, para recordar, m es el supremo ¿de quién? De x1 de este conjunto. ¿Qué quiero decir? Entonces que pues m, ¿verdad? Es la mínima cota superior de este conjunto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que al multiplicar a este conjunto por alfa de ambos lados, que alfa es no negativo, no se altera la desigualdad, entonces pues es el producto de alfa por cualquier coordenada del vector es menor o igual que alfa por el supremo de este conjunto. Es decir, que quiero decir que, por otro lado, alfa, el valor absoluto de alfa por xy, se satisface que el valor absoluto de alfa por xy es menor o igual que el valor absoluto de alfa por m de alfa por m, ¿no? Y aquí voy a tener que concluir, ahorita vamos a ver cómo concluir, y aquí tendríamos que esto es para toda xy, perdón, para toda i desde 1 hasta n. Ya está aquí la conclusión, pero bien, vamos a recapitular lo que estuvimos haciendo. Entonces tenemos que el supremo, ¿verdad? De este conjunto, que es n, el supremo de este conjunto que es n, pues resulta que también es una cota superior de este conjunto, ¿sí? Pero recordemos que el supremo del conjunto, recordemos que el supremo de este conjunto pues es m, que es la mínima cota superior. ¿Qué estaríamos diciendo en este caso? Que pues no va a quedar, aquí podemos concluir, ¿verdad? Que en esta parte
que M pues es menor o igual que N, ¿no? Que N. Y por otro lado, también tenemos que, tenemos que, en este caso tendríamos también que alfa por N, por M, es una cota superior de este conjunto, de los elementos formados por estos conjuntos, por conjuntos de este estilo, por elementos de este estilo, perdón. Entonces, pero sabemos que este conjunto que acabo de encerrar, conjuntos formados, el conjunto formado por este tipo de elementos, su cota superior es n, es decir, por otro lado, n es menor o igual que alfa por m. Pero me falta alfa. ¿Lo ves por ahí, man? ¿Cómo? Me falta alfa en parte de arriba. No, no lo veo. Para poder concluir. N. Aquí arriba. N. ¿Cómo Ajá. defines N? N es el supremo del conjunto del valor absoluto, de los valores absolutos de alfa por xy. Quizá. Ese es N. Ah, sí. Y M es el valor absoluto, es el conjunto, el supremo del conjunto formado por los valores absolutos de las entradas. De las componentes, ¿no? Componentes, vamos a decir así. ¿Sale? Ya demostraste. Yo tengo aquí debe, esta parte es donde se me perdió aquí alfa, el valor absoluto de alfa. Según yo la tenía como. En esa M te falta un alfa. Ajá. Pero ahí, en la desigualdad que tienes en esta misma línea, debería haber aquí un alfa, ¿no? ¿Sí lo ves? Sí. Por la definición de N. Ajá. Sí. Ahí. Sí, tienes razón. Ajá. Y luego. Yo lo que había demostrado es que M es una cota superior de este conjunto, conjuntos formados de estos, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí tienes de dos. Una de dos, que alfa sea igual a 0. Ajá. Y te da un caso trivial, porque todo es de 0. Y en el otro caso, alfa es mayor estricto que 0. Ah, no es cierto, men. Espérame. Aquí la había regado. Espérame. Ya lo puedo corregir, creo. Ya vi qué pasó. Sí, Órale. mira, aquí lo que pasó, no consideré a alfa y ese fue mi error. Aquí debía de haber considerado porque generé al conjunto. Lo voy a volver a reescribir. Aquí yo puse que n
era el supremo de elementos de este estilo, ¿no? Creo que ahí, si no se me va la idea antes, con eso queda. Y bueno, y también dije que también el supremo, o sea, n va a ser lo mismo que lo siguiente, ¿no? Por las propiedades del valor absoluto en R. Bueno, el valor absoluto. Bien, entonces, y M, dijimos que es el supremo de estos elementos. Ahora, cuando yo digo, no, pues M es el supremo de esto, entonces yo digo, entonces, cada XY, el valor absoluto de cada componente, debe ser menor o igual que M. Entonces, al multiplicar yo por alfa, que alfa es mayor o igual que 0, ¿qué debe ocurrir? Que el valor absoluto de alfa por XY debe ser menor o igual, o sea que las componentes del vector debe ser menor o igual que alfa por M, ¿no? Aquí está. Entonces, este es una cota superior, no M. M no es una cota superior, sino el valor absoluto de alfa por M. Entonces, al ser una cota superior, ya sabemos que no es el supremo, porque en este caso n es la mínima cota superior. ¿Qué sucede? Entonces va a suceder que n necesariamente debe ser menor o igual que alfa por m. Y es lo que nos va a quedar. Bien, bien. ¿Sí? Sí. Pero, por otro lado, a ver, para generar la otra desigualdad, sí, creo que ya la otra desigualdad, a ver, vamos a ver. Nos faltaría la otra desigualdad, ¿verdad? Tendríamos que alfa, ¿verdad? Que todo XY también es menor o igual que M, ¿no? O sea, tendríamos que demostrar que M es menor o igual, que M es menor o igual, que alfa por M es menor o igual que N, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, ya está, ya está. Sí, ¿Sí? mira, sí, es que en este caso N es cota superior bueno, es el supremo de alfa por el valor absoluto de alfa por XY. Bueno, es la cota superior de este conjunto y bueno, es el supremo, ¿no? Entonces, y esto pues es mayor o igual que ¿quién? Que XY, ¿no? Para todo se cumple, se satisface esta desigualdad por las propiedades del valor de porque alfa, si fuera cero, pues se tiene caso trivial, como habías comentado, pero si es mayor que cero, pues esta condición siempre es cierta, porque estamos Oye, multiplicando. Mande. no, ahí esa igualdad funciona si alfa es mayor o igual, si alfa en valor absoluto es mayor o igual a 1. Pero si es cero, Si es cero, todo se hace cero, ¿no? N se hace cero y entonces alfa por M se hace cero también, sí, tienes razón, sí. todo se hace cero. Ajá, tienes razón. Ajá. Pero si alfa es distinto de cero, Ujú. entonces lo que puedes hacer es supón que alfa es distinto de cero, entonces en valor absoluto esto tiene que ser mayor estricto que Es cero, cero. ¿verdad? Y se satisface esta condición, ¿no?
Y no, todavía no. Y esto implica que pasas dividiendo alfa en valor absoluto. Ujú, Esto por n es mayor o igual que todo xy. ujú, Y de ahí ya obtienes que 1 entre valor absoluto de alfa ujú. por n es mayor o igual que el Que supremo de los alfa. xy, ¿no? Ajá. Que es m. Ujú, Y de ahí ya puedes pasar multiplicando ujú, el valor absoluto de alfa. ujú. Y fíjate, si alfa es igual a cero, o sea, si valor absoluto de alfa es igual a cero, Ujú. entonces lo que tendríamos es que n va a ser igual a cero, ¿verdad? Sí, Porque n se define como el supremo el supremo. de los alfas, del valor absoluto de alfa por xy, ¿verdad? Sí. Todos esos serían cero y el supremo sería cero, entonces. Ujú, Y por otro lado tendríamos que alfa m es igual a cero. ujú. Y entonces tendríamos que n, pues trivialmente va a ser mayor o igual que alfa por m. Por M. Entonces tenemos los dos casos para el valor absoluto. Ujú. Y en ambos se satisface la desigualdad La desigualdad. que deseamos, ¿no? Que es esto. Ajá. Ujú. Bien, entonces. Sí. Sí, Recuerda que sí. esta de acá se cumple si alfa es mayor o igual que uno. Ajá. Porque piensa, por ejemplo, en alfa igual a un medio, ¿no? Y que xy sea uno. Sí, 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 sí tiene razón porque cuando está entre cero y uno, al multiplicarlo por un número multiplicado por entre cero y uno por un número que está entre cero y uno se vuelve más pequeño, ¿no? Ah, Sí, exacto. sí me había pasado eso. Sí, entonces, pues ya así queda demostrada La, la, la propiedad, ¿no? Del ajá, valor. Bien. pues, Bueno, ya demostrada esa propiedad, pues ya es más fácil mostrar eh, pues prácticamente la igualdad deseada, ¿no? ¿Qué igualdad deseada era la que queríamos? La igualdad deseada es que pues el supremo, ¿verdad? De alfa de este conjunto, o sea, la norma la norma infinito de x es igual, en este caso, tenemos que el supremo, ¿verdad? De x por el suelto de alfa por x1 por alfa por xn, pues es igual, ¿verdad? Mm, no, pues ya con esto, ¿no? Quedaría a alfa, ¿verdad? Con esto, con la desigualdad que probamos, pues es alfa multiplicado por el supremo, ¿verdad? De x1 hasta xn. Y bueno, pues esto es prácticamente alfa multiplicado por la norma 1. Perdón, aquí se me fue poner alfa por x.
Bueno, ahí ya se nos pasó poner el valor absoluto, ¿no? Bueno, pero ya ¿En dónde? en la anterior. Ah, sí, le pusimos valor absoluto, ¿verdad? Alfa. En la otra desigualdad. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, 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 perdón. Entonces, en este caso es alfa por la norma infinito de x. Prácticamente aquí estamos ocupando la desigualdad perdón, la igualdad que acabamos de mostrar, ¿no? Que el supremo de alfa por un escalar o sí, por un conjunto es igual a el escalar, se ponerle así, ¿no? Por el supremo del conjunto. ¿Sale? Bien, entonces es el caso, la propiedad 2. La propiedad 3, vamos a revisarla. La propiedad 3 en este caso tendríamos que, pues en este caso la norma infinito de x pues es igual a 0. Si solo sí, pues sabemos que en este caso sería que el supremo de los valores absolutos de las componentes pues es igual a 0. Pero pues sabemos que si m es el supremo, pues, entonces podríamos escribir en este caso que el valor absoluto de, sabemos que menor o igual, si solo si, en este caso ponemos que m sea el supremo, entonces 0 es menor o igual que xy, el valor absoluto de las componentes, y esto es menor o igual pues que 0, ¿no? Que m vale 0 para todo xy, perdón, para todo y desde 1 hasta n. Y esto que si solo si, pues xy es 0, ¿no? Lo que nos dice la desigualdad. Valor absoluto, perdón. Para toda i igual a 1 hasta n. Esto es si solo si, pues xy, las componentes son 0. Y esto, pues, otra vez si solo si, es el vector 0. Muy bien, ese sería el número 3. El número 4, iríamos con la siguiente desigualdad triangular, caso del número 4. Entonces, el número 4 tendremos que la norma infinito de x más y, pues tenemos que demostrar que es menor o igual que la suma de las normas infinito, ¿no? Entonces, aplicamos la definición de este supremo del valor absoluto de x más y, x1 más y1, coma, la primera componente, x1, xn más yn. Ahí ya no puedo completar, pero pueden completar para poder terminar de escribir el conjunto. Bien, entonces en este caso, como es el supremo de este conjunto, ¿verdad? Pues sabemos que para toda i desde 1 hasta n que tenemos que el valor absoluto de xy más y, aplicamos la desigualdad triangular para en el caso de r, es menor o igual que x, valor absoluto de xy más y. ¿Qué podemos notar aquí? Pues que el valor absoluto del conjunto, perdón, el supremo de este conjunto, de los elementos formados por este conjunto, pues debe ser menor o igual que los elementos formados de este estilo. ¿Qué quiero dar a entender aquí? Si del supremo, si nosotros llamamos m a este supremo, de este conjunto,
pues resulta que es menor o igual, ¿verdad? Que estos elementos. Para toda i desde 1 hasta n. Y por lo tanto, el supremo de este conjunto, de estos elementos, tenemos aquí de este estilo, debe ser mayor o igual que m, ¿no? Es decir, que nos va a quedar bien, sí, el supremo de este conjunto pues va a quedar, sí, entonces nos quedaría que m es menor o igual que el supremo de los elementos de este estilo. Y bueno, pero también otra propiedad que tenemos de los supremos, ¿sí? En este caso tenemos el supremo de la suma de dos conjuntos. ¿Qué conjuntos? Conjuntos formados por las componentes de los valores absolutos de x y el conjunto formado por el valor absoluto de las componentes del valor, el valor absoluto de las componentes de y. ¿Eso qué quiere decir? Que m, que es el supremo de este conjunto, no lo perdamos de vista, es el supremo de este conjunto, está m. Entonces m debe ser menor o igual que el supremo, o sea, el supremo de la suma de dos conjuntos es la suma de los supremos, ¿no? Entonces el supremo de este conjunto más el supremo de los elementos, lo voy a anotar en la siguiente página. Entonces, m es menor o igual que el supremo de x1 hasta xn, por absoluto, más el supremo de los valores absolutos de las componentes de y. Ahí está. ¿Pero qué es esto? Pues resulta que esto es m es menor o igual que la norma infinito de x más la norma infinito de y. ¿Todo bien, men? ¿Sí se entendió más o menos? ¿Todo bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, pues aquí pues habría que tener más conocimiento sobre los supremos para poder llegar a esta conclusión, ¿verdad? Bien, la siguiente norma es una de las normas también famosas, conocidas, que es la norma P. ¿Vale? Aquí vamos a... La norma P se utiliza en varios, varios niveles, ¿no? Puedo decir, Fidel, del análisis matemático, o varias... Sí. La norma de para la sucesión, no. Son sucesiones, ¿no? Sucesiones serias, ¿no? Sucesiones, Sucesiones, series, y luego se extiende a sucesiones, ¿no? normas Ajá. de funciones también. Ajá, norma de funciones. Y Ujú. luego también para, en el caso de integrales, ¿no? También. Ajá, sí, sí, sí. Funciones integrables, ¿no? Las funciones integrables. O sea, es una... Bueno, ya tendríamos que ver más adelante por qué es tan, este, qué tanto nos da la norma P, ¿no? Ajá, por ejemplo, luego es como que muy conveniente Ujú. eh, llevar herramientas que se conocen de los reales o de RN hacia espacios de dimensión infinita. Ujú.
Por ejemplo, cuando trabajas con funciones integrables, Sí. estos forman un espacio de dimensión infinita. Ajá. Y bueno, luego en la teoría se estudia qué tipo de espacios de funciones integrables pueden heredar las propiedades de los reales, como por ejemplo en qué espacios de dimensión infinita se puede definir un producto interno. Ajá. Y se llega a la conclusión de que uno de esos espacios es el espacio L2. Ajá. En el espacio L2 se puede definir un producto interno Ajá. y entonces es más, se vuelve más manejable porque puedes usar toda la teoría de los espacios con producto interno, Ajá. que a los que se les llama luego espacios de Hilbert. Bueno, pero eso es cosa de otro Y curso. esos son los espacios de Hilbert y hay otros espacios que se llaman los espacios de Banach, ¿no? Los espacios de Banach, ajá. Sí, Los todos espacios, ajá. los espacios de Banach, que son los espacios donde toda sucesión de Cauchy converge, ¿no? Es ese. Ujú, ujú. Entonces todos los espacios LP son espacios de Banach. O sea, si tomas Ujú, una sucesión de Cauchy en LP, ujú, entonces esta sucesión va a converger a una función que también es P integrable. ujú. Y esa es una... Por ahí se hablaba de este, bueno, primero son los espacios LP de las sobresucesiones, ¿no? Espacios LP sobre sucesiones, ajá, sí, Y después se hablaba de los espacios LP sobre funciones así es, ajá. integrales, ¿no? Pero por ahí se hablaba después de eh, eh, bueno, de clases de equivalencia, ¿no? Ah, sí, sí, porque en los espacios LP manejas la integral, pero la de Lebesgue. Ajá, Y en la integral de Lebesgue, eh, recuerdas que esta no considera, o no le importan como los conjuntos de medida cero. ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, los puntos donde una función vale cero, Ujú, o cierto valor, no sé, cualquier sí, valor. Sí, bueno, sí, 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 ¿cómo decirlo? Matemáticamente sería si la imagen inversa de, ajá, de un conjunto bajo una función f tiene medida cero, entonces no nos van a interesar los valores que toma ujú, este conjunto, la función sobre ese conjunto. ujú, Eh, y cuando manejas los espacios LP, tienes que, como que, por ejemplo, cuando comparas dos funciones en un espacio LP, ujú, toma la diferencia entre esas dos funciones. ajá, 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 Y si los puntos donde difieren tienen medida igual a cero, ujú. entonces se dice que Converge, estas funciones son iguales ujú. casi seguramente. Ah, perdón, ajá, ajá, sí, sí, sí. Y todas las funciones que son iguales casi seguramente forman una relación de equivalencia. Ah, ok, ok, ok. Ajá, y de ahí puedes formar las clases de equivalencia y de ahí O construyes sea, ya. casi, casi representan la misma, de cierta manera, como representarían la misma, serían que tendrían como la misma integral del Lebesgue, algo así. Ajá, eso. Tener la misma integral del Lebesgue. Ujú. Pero, Ajá. eh, bueno, ya, bueno, entraríamos ya más a detalle cuando lleguemos por ahí.
Eh, hay otro detalle. Este, ¿Cómo? bueno, también otro detalle, ¿no? También cuando sobre la convergencia, ¿no? De las funciones, de una sucesión de funciones sobre otra Sí. función igual, ¿sí? Ajá. Cuando también se considera que converge en casi todas partes, ¿no? Ah, sí, también se habla de convergencia en casi todas partes. Casi todas partes, ¿no? Igual Casi es, seguramente ajá. es lo Bueno, hay mismo. muchos tipos, modos de convergencia, ¿no? Ajá, sí. Ah, sí, luego se van a ver los modos de convergencia De que son convergencia. Ajá, la casi seguramente, la puntual, en ajá. norma y convergencia. ¿Qué otro tipo de convergencia? Convergencia en L1, en L2, en LP. Dos en el EP. Ajá, Ujú. Convergencia uniforme. ajá. Ujú. Y bueno, y otra cosa era la de convergencia. Entonces me estoy acordando de algo más. Mm, Convergencia débil. ajá, Esa tiene que ver sí, con funcionales. Te acuerdas que hablamos de los funcionales hace dos clases? ajá, Funcionales lineales. sí, Los sí, que sí, van de sí. un espacio vectorial al campo sobre el que están definidos, sobre el que Ajá, está definido ese espacio, que casi siempre es R, ¿no? Los reales. ajá. Son operadores lineales que tienen como codominio los reales, digamos eso. Como codominio. Ajá, como codominio los reales. Y por ejemplo, Ajá, en los espacios LP, sí, este, los funcionales lineales se pueden representar, el conjunto o el espacio de funcionales lineales se puede representar como otro espacio LP, pero eso ya es pues ya cosa más fumada. Pe- o sea, cualquier función que vaya del espacio vectorial al campo se le llama un funcional lineal. Ajá, que tiene que ser lineal, ajá, En este caso, la norma que va del espacio vectorial al campo ajá. es un funcional lineal, ¿no? La norma, dices, Ajá. no es funcional lineal porque no define un operador lineal. ¿Recuerdas que para la linealidad un operador Ajá, sí. Ah, sí. debe sacar Ujú. constantes y mantenerla Sí. igual? La norma no cumple con eso, ¿verdad? Porque Ah, ya, ya, sí, sí, sí. en Sí, la sí, norma sí. tenemos desigualdades. La, o sea, cuando veíamos operadores lineales era que el operador lineal aplicaba una suma, es lo mismo que o sea, conserva sumas, ¿no? Ajá, conserva sumas y Y productos por escalar, ¿no? productos por escalar. Y aquí truena una norma porque la norma se truena con la desigualdad triangular, ¿no? Con la triangular, ajá. O Ajá. cuando le metes un escalar, pues lo saca como valor absoluto. O absoluto. Ah, muy bien. Ajá. O sea, se queda corto. Y cuando se habla de seminorma es cuando... Seminorma Ujú. es cuando no se cumple cuando se cumple la desigualdad triangular, la de que saca constantes en valor absoluto, Ajá. pero no cumple la de que es igual a cero, sí, solo sí, el Ah, vector de cero. vector ese. Ajá, Ujú. ese no la cumple. Muy bien. Así es. Bien, entonces pues vamos a entrar con la norma P. La norma P sobre... Y de aquí, bueno, ah, ya con comentarios, vas a demostrar varias desigualdades
interesantes, Sí, ¿no? que son, sí, esas desigualdades, bueno, se ocupan bastante, que son la desigualdad de Holder. Bueno, una que se llama la desigualdad de Young, ¿no? Ajá, Primero, después es la desigualdad de Holder, sí. que se ocupan para la desigualdad de ¿cómo se pronuncia? Ballestras, Ahí está. Ballestras, Ballestras, ajá, que es prácticamente la desigualdad, en ese caso de la norma P, ¿no? Sí. Y Bueno, es prácticamente la desigualdad del triángulo, ¿no? De la norma P. Ujú. la de Minkowski también. Ah, perdón, la de Minkowski, sí. Ah, ya. Y esto es muy general, ¿no? O sea, te decía luego, ¿no? Que o comentábamos que luego, por ejemplo, en el curso de análisis, nos demostraban digamos, la desigualdad de Cauchy-Schwarz Ajá, para integrales, ¿no? sí, LP todavía. Pero se veía muy, pues muy complicado, ¿no? Como que no veías de dónde venía cada cosa. sí, Y ahorita con esto, viéndolo como todo con espacios vectoriales en RN, como que se ve más, más claro. Y de ahí vienen todas las ideas, ¿no? sí, Ujú. Pues va. ¿Vas a demostrarlas de una vez? sí, vamos a mostrarlo. Órale. Entonces vamos a mostrar aquí ahora la desigualdad para norma P. Entonces vamos a definir lo que es la norma P. Eh, entonces se considera que este P es menor o igual que 1 y pues es menor que infinito. Bien, entonces definimos la norma P para un elemento de Rn de la siguiente manera. La norma P de cualquier elemento arbitrario de Rn es igual a la raíz pésima, podemos decir, de la sumatoria de 1 hasta n, que prácticamente es la longitud del vector o del elemento, porque estaremos sumando el valor absoluto, eh, estaremos sumando las potencias P del valor absoluto de las componentes, ¿no? Y bueno, y esto lo tendríamos que sacar su raíz PS. Entonces así se define lo que es la norma P. Bien, pues aquí la idea es mostrar, ¿verdad? Que prácticamente cumple las condiciones de norma. Y lo que vamos a ver. Pues la primera propiedad, pues me parece que es inmediata, pero vamos a revisarla, ¿no? La primera propiedad, queremos mostrar, ¿verdad? Que en este caso que esta norma P pues es mayor o igual que cero. Bueno, pues esto es muy rápido porque vamos a ver de la siguiente manera. De la norma P vamos a tener que eh, desarrollar un poco esta suma. Bueno, vamos a, entonces, si vemos la primera parte, lo que se encuentra dentro del paréntesis, pues esto, nosotros vamos a dar cuenta que esto es mayor o igual que cero. Esto es igual a x1 elevado a la p, así sucesivamente hasta xn elevado a la p. Bueno, pues esto, nosotros sabemos que el valor absoluto de xy pues, es mayor o igual que cero para toda i igual a 1 hasta n. Y entonces, pues elevado
a la p-décima potencia cada uno de sus elementos, pues sigue siendo mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, pues, que la suma, esta sumatoria, pues, es mayor o igual que 0. Entonces, si esta sumatoria es mayor o igual que 0, entonces su raíz p-décima pues va a ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Bien. Y ya pues ya tendremos demostrada la primera condición. La segunda condición es sobre el producto por escalar, ¿no? La norma de un elemento multiplicado por un escalar. Bien, entonces la norma de un elemento multiplicado por un escalar, en este caso estamos trabajando con la norma P, vamos a demostrarla. Vamos a mostrar qué es norma. Entonces, la norma P de alfa por X pues es igual, otra vez tendríamos que elevar la sumatoria a la p-décima potencia. Entonces alfa por P, perdón, por X y elevado a la p-décima potencia, sacamos la norma, la raíz, ¿no? Bueno, pues aquí está un poco sencillo, ¿verdad? Por las propiedades de valor absoluto. Entonces esto tendría que salir. Te daría I igual a 1 hasta n, y el valor absoluto de alfa elevado a la p por el valor absoluto de las componentes elevado a la p, y todo esto sacarle su raíz elevado a la 1 sobre p, ¿no? Bueno, pues esto ya nos dice que podemos factorizar a este término, que es factor común. Entonces nos queda que alfa, valor absoluto de alfa elevado a la potencia p por la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de los valores absolutos de la p-décima potencia, los valores absolutos. Y todo esto elevado a la 1 sobre p. Bueno, entonces podemos aplicar la raíz p-décima a ambos términos, y entonces nos queda el valor absoluto de alfa por la sumatoria de I igual a 1 hasta n de la norma, perdón, valor absoluto de las componentes elevados a la potencia p. Y prácticamente esta parte, que es que tengo lo último, es la norma P de X. Entonces esto es igual al absoluto de alfa por la norma P de X, que era lo que queríamos demostrar. Entonces es el 2. El 3, vamos a mostrarlo. Para el caso 3, bueno, la condición 3, perdón, vamos a mostrar la condición 3, es que la norma P de X es igual a 0, pues aplicamos la definición de norma, si solo si, la sumatoria de I igual a 1 hasta n de la potencia P de las componentes elevado a la potencia 1 sobre P, pues es igual a 0. Bueno, pues elevando a la P de ambos lados de la igualdad, tendríamos que cancelar, se va la exponente 1 sobre P, entonces nos queda únicamente la sumatoria desde I igual a 1 hasta n, el valor absoluto de XY elevado a la P, que esto tendría que ser igual a 0. Bueno, pues esto es sí solo sí, ¿verdad? Pues cada XY, el valor absoluto de cada componente elevado a la potencia P, pues es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Y esto es si solo si, pues el valor absoluto de XY de las componentes es igual a 0. Si solo si, pues XY, o sea, la componente, todas las componentes son 0, y esto sí solo si, pues X es el vector 0, que es lo que queremos demostrar.
Bien, viene la parte interesante o la parte importante. Aquí es demostrar prácticamente la desigualdad triangular. Vamos a ver la desigualdad triangular. Bien. Entonces, en el caso de la desigualdad triangular, debemos, bueno, que se le llama también o se le conoce como la desigualdad de Minkowski, debemos mostrar primero algo que se llama la desigualdad de Young. Y es lo que vamos a iniciar a demostrar, que es la desigualdad de Young. Bien, iniciamos la demostración para llegar a la desigualdad de Minkowski. Entonces tenemos el primer lema, tenemos sea PNR, es un número real, P mayor que 1 y Q definida de la siguiente manera, es decir, tal que 1 sobre P más 1 sobre Q pues es igual a 1. Bueno, esta condición nos da también de que Q debe ser mayor que 1, me parece, debe ser Q mayor que 1 sobre Q. Bien, entonces sean A mayor o igual que 0, coma, o sea, A y B no negativos es lo que nos está diciendo. Entonces consideramos A, B negativos. Entonces, ¿qué va a suceder? A elevado a la 1 sobre P por B elevado a la 1 sobre Q, pues resulta que es menor o igual que A sobre P más B sobre Q. Esto se llama la desigualdad de Young. Continuamos. Bien. Bueno, aquí se va a considerar una función. El bosquejo de la demostración es, tendríamos una función y esta función prácticamente vamos a demostrar donde tenga un valor máximo, ¿no? Para llegar a nuestra desigualdad. La función que se va a considerar la siguiente es una función, consideramos sea f, que va desde 0 hasta infinito. Su dominio son los positivos, reales positivos, y va a R de la siguiente manera, que esté dada de la siguiente manera. F de t pues es igual a t a la alfa menos alfa por t más alfa menos 1. Bueno, con la condición de que alfa se encuentre entre 0 y 1. Es la condición. Bien, sacamos su primera derivada, ¿verdad? Es una función derivable, ¿sí? Entonces, al obtener su primera derivada, obtenemos que es alfa por t
a la alfa menos 1 menos alfa. Esa sería su primera derivada. Factorizamos a alfa, pues alfa sería alfa igual a t a la alfa menos 1 menos 1. Esa sería su factorización. Bien, si reemplazamos por el valor de t igual a 1, nos quedaría, o nos da, o sea, f' evaluado en 1, pues resulta que es igual a 0. ¿Qué se va a entender con esto? Pues que 1 es un punto crítico. Y debemos mostrar de que este valor 1 es un máximo. Ahora, f evaluado en 1, otra observación es que f evaluado en 1, o sea, el valor que toma en 1, pues es igual a 0. La función evaluada en 1 nos da igual a 0. Eso lo podemos probar sustituyendo aquí. Es 1 a la alfa, 1 menos alfa más alfa se cancelarían y 1 menos 1 se cancelan. Entonces f de 1 es igual a 0. Y bueno, también f evaluado en la derivada, perdón, 1 evaluado en la derivada es igual a 0, ¿no? Es decir, es un punto crítico. Continuamos, vamos a demostrar que este punto crítico es un máximo para poder utilizar la desigualdad. Bien. Bien, entonces tendríamos que considerar los puntos que se encuentren a la derecha de 1 y a la izquierda de 1. Es decir, estamos utilizando el criterio de la primera derivada. Si a la derecha tiene, podemos decir, pendiente negativa y a la izquierda pendiente positiva, estaríamos demostrando que tiene un máximo. ¿De acuerdo? Bien, entonces tomemos que en este caso, para t mayor que 1, ¿sí? Tomaríamos para el caso de que t es mayor que 1. Bien, para el caso que t es mayor que 1, ¿qué sucede? Bueno, el primer caso, vamos a ver el primer caso. Sí, vamos a ver el primer caso, ¿no? Para el caso es de que t se encuentre entre 0 y 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, sucede que 0, al dividir todo sobre t, nos queda que 0 es menor que 1, menor que 1 sobre t. Pues bueno, entonces esto, y además 1 pues es menor que 1 sobre t, ya sabemos que t es positivo, 1 sobre t elevado a la 1 menos alfa. Por esta condición se satisface esta condición. Bien, y bueno, tenemos también que alfa, ¿verdad? Alfa está entre 0 y 1, es decir, alfa no es 0 ni tampoco alfa vale 1.
Por tanto, se satisface esa desigualdad. Y esto implicaría que t elevado a la potencia alfa menos 1, ¿esto cómo estaría? Vamos a tener que desarrollarlo tantito. Esto nos quedaría 1 menor que 1 sobre t elevado a la 1 menos alfa. ¿Qué es esto? Pues esto implica que 1 es menor que t elevado a alfa menos 1. Es decir, que t elevado a la alfa menos 1 es mayor que 0. Y así, por lo tanto, f' de t pues es mayor que 0 cuando nos estamos entre 0 y 1. O sea que la pendiente es positiva cuando estamos entre 0 y 1, es decir, a la izquierda de 1. Ahora, veamos la otra parte. Veamos que tiene pendiente negativa. Vamos a mostrarlo. Bien. Vamos a mostrar que tiene pendiente negativa. En otro caso, cuando t es mayor que 1. Entonces, si t es mayor que 1, ¿qué tenemos? Que 1 sobre t es menor que 1. Y esto implicaría que 1 sobre t elevado a la 1 menos alfa, pues es menor que 1. Bien, esto implica entonces que t elevado a la alfa menos 1, pues es menor que 1. Esto implica que t elevado a la alfa menos 1, pues es menor que 0. Es decir, por lo tanto, ¿qué nos queda? Que f' de t pues es negativo, es menor que 0. Y esto ya nos demuestra que cuando estamos a la derecha, la función tiene pendiente negativa. ¿Vale? Es decir, que tiene un máximo en el punto. Dijimos que el punto era x igual a 1, ¿no? X igual a 1. Perdón, t igual a 1 en este caso. T igual a 1. Tiene un máximo t igual a 1. Pues hay un máximo cuando t vale 1. Y además, y f evaluado en 1 nos da igual a 0. Entonces, si aplicamos la desigualdad, perdón, si aplicamos bueno, esta función ya sabemos que es esta función, sabemos que tiene un máximo, ¿verdad? En el punto t igual a 1, ¿no? Tiene un máximo. Bien. Ahora apliquemos esta función o evaluemos esa función en los siguientes puntos para poder demostrar la desigualdad que queremos, que es la desigualdad de Young. Quiero borrar. Está.
Bien, si en el caso de la desigualdad de Young, ¿verdad? Si A y B son 0, pues se tiene de manera inmediata. Ahora vamos a considerar que en este caso B es diferente de 0. Supongamos que B es diferente de 0. Entonces, ¿qué tendríamos de la desigualdad de Young? De la desigualdad de Young podemos elegir a T de la siguiente manera. T que sea A sobre B. Y consideremos a alfa que sea A1 sobre P. Entonces, ¿qué tenemos? Al evaluar a alfa en A sobre B, esto es igual, ¿verdad? A A sobre B elevado a la alfa menos alfa multiplicado por A sobre B más alfa menos 1. Más alfa menos 1, ¿no? Estamos evaluando y considerando sus valores, ¿no? Bien. Y de aquí podemos reemplazar ya los valores que teníamos porque sabíamos que alfa vale 1 sobre P, entonces nos queda A elevado a 1 sobre P, B elevado a 1 sobre P, menos, sabemos que alfa vale 1 sobre P otra vez, sustituir valores, por A sobre B, más alfa que vale 1 sobre P, menos 1. Muy bien. Multiplicaríamos la desigualdad. Esta desigualdad, pues sabemos que este valor pues debe ser menor o igual que 0. ¿Por qué debe ser menor o igual que 0? Porque cuando t vale 1 tiene su punto máximo y cuando evaluamos en t igual a 1 el punto máximo, bueno, la ordenada pues vale 0. Entonces, por lo tanto, cualquier valor no rebasa al 0, ¿no? No le está asignando altura 0, mayor o igual que 0. Mayor que 0, perdón. Bien, entonces multiplicamos ambos lados de esta desigualdad por b, y al multiplicar por b de ambos lados de la desigualdad, ¿qué nos va a quedar? Pues nos queda a elevado a la 1 sobre p sobre a b elevado a la 1 sobre p menos 1. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por b de ambos lados. Y me queda menos a sobre p, otra vez, ¿por qué? Porque multipliqué por b, más b multiplicado por 1 sobre p menos 1. Y esto nos queda que esto es menor o igual que 0. Es decir, a elevado a la 1 sobre p sobre b elevado a la menos 1 sobre q. ¿Por qué menos 1 sobre q? Porque 1 sobre p más 1 sobre q es igual a 1, ¿de acuerdo? Menos a sobre p más b que multiplica a la 1 sobre p menos 1, que esto va a terminar siendo q, parece. Vamos a ver, en la siguiente página anotamos, únicamente entonces sustituimos estos valores, sale 1 sobre p menos 1. Bien, la siguiente página tendríamos que a elevado a la 1 sobre p
B elevado a la 1 sobre Q menos A sobre P menos B por 1 sobre Q, B por 1 sobre Q. ¿Por qué 1 sobre Q? Pues aquí lo pueden notar. Esta parte. Perdón, esto no es. Aquí lo pueden notar. 1 sobre P menos 1 es 1 sobre Q. ¿De acuerdo? Entonces al aplicar eso nos queda más B sobre Q. ¿Sí? Entonces, pues esto que lo estamos aplicando para estos valores, entonces nos queda que esto pues, es menor o igual que 0. Y por lo tanto, A a la 1 sobre P por B elevado a la 1 sobre Q, pues pasando todo del lado izquierdo, esto es menor o igual que A a la P más B sobre Q. Que esto es la desigualdad, se conoce como la desigualdad de Young. La siguiente desigualdad es la desigualdad de Holder, ¿verdad? Y posteriormente seguiría la desigualdad de Minkowski, ¿verdad? Sería la desigualdad de Minkowski, creo que ya no hay otra desigualdad. Ya, ¿no? La siguiente desigualdad sería la desigualdad de Holder y posteriormente sería la desigualdad de Minkowski. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Bien? Sí, ¿Sí? todo bien. Vamos a hacer un paréntesis, no vamos a dejarlos aquí. Es que me estoy Sí, muriendo de sueño, men. está bien. Entonces, ¿Para cuándo es el martes?